¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos al Médico en mi Casa, este espacio que no solamente nos enseña a vivir más, sino también nos enseña a vivir mejor. Ustedes recordarán que se ha votado tanto en diputados como en senadores un proyecto de ley que se llama Ley de la Muerte Digna. Y tuve la oportunidad de participar, aún antes de ser legislador, en la confección de este proyecto, porque fui invitado por el doctor Gil Lavedra, que es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Y cuando estábamos hablando del tema de lo que es muerte digna, me dijo: Bernardo, ¿por qué no nos comentabas un poco? Porque ustedes en Salta tienen una idiosincrasia muy especial y una forma distinta de ver la vida que quizá el resto de los argentinos, incluyendo los de Tucumán y Jujuy, que son vecinos de ustedes. ¿Qué opinás sobre esta ley de eutanasia o muerte digna? Y lo primero que le dije: mire, doctor, eutanasia y muerte digna no son sinónimos, son antónimos, son opuestos. Caramba, me dijo, ¿cómo es esto? Y bueno, ahí comenzamos a darle una explicación, y desde el nombre de la ley, este médico salteño ya tiene mucho que ver. Pero hoy hemos invitado al doctor Miguel Ovejero, que es un médico que trabaja especialmente con la tercera edad, es coordinador de la terapia intensiva de la Clínica San Rafael y de un centro de asistencia a mayores. Es decir, está en contacto permanente con los abuelos y las abuelas, y él nos va a dar un mensaje muy importante que creo que va a ser muy esclarecedor respecto a lo que se llama la ley de muerte digna. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Realmente lo que tú decías recién llena un vacío tremendamente grande y diríamos, una falta que había entre los colegas médicos, y llegar a la familia, llegar al entorno y llegar al paciente de la mejor manera en que podíamos llegar. Siempre nos encontrábamos en una falta. Yo lo hablo desde acá, como un ciudadano y como un profesional. Siempre había una falta. ¿La falta cuál era? En el momento justo donde el paciente iba a fallecer o ya encontraba un estado crítico o de gravedad, teníamos la oportunidad de decir: bueno, hasta que hemos llegado, esta es la tarea nuestra, hasta que hemos cumplido, se ha hecho todo lo posible. Y muchas veces la familia enmudecía o el mismo paciente quería decir algo, y siempre el médico es el que quedaba frente a esa toma de decisión final. Yo creo que esta ley, podríamos decir, llena un gran vacío y una necesidad, y moderniza en el occidente, no así en oriente porque había otra mentalidad, pero sí en occidente, en nuestro andar y en nuestra provincia, moderniza, actualiza una necesidad, un vacío muy grande, vuelvo a repetir, que era, a ver, qué oportunidad le damos al paciente, qué participación le damos a la familia en esta toma de decisión difícil, en ese momento tan solemne que es el último momento de ese ser, ¿no? Aparte, estamos trabajando mucho ahora en lo que se llaman los derechos del paciente, porque la idea es hacer una protección del paciente y su entorno. Correcto. Y cuando hablabas vos recién de los familiares, me imagino que habrás vivido un montón de situaciones en las que había un grupo de familiares que decía: sí, mire, doctor, nosotros ya no queremos hacer nada, pero había otro grupo de familiares que decía: mire, doctor, sigamos hasta lo que se pueda, y quedaba el médico en una disyuntiva, ¿no es así? Así es. Incluso todo esto es bastante, si bien es bastante complejo aparentemente, lo va a obligar, nos vamos a ver obligados. Pienso yo en esta responsabilidad frente a un momento tan solemne como es la muerte, nos vamos a ver obligados, el médico, a replantear incluso desde la misma educación médica, que creo que es algo que le cabe al doctor y que le cabe a las personas a la cual nos representan en el gobierno o a nivel nación, les cabe modernizar incluso en la medicina o actualizar este tema, en el sentido de que el médico tiene que estar preparado para este momento, ya que vemos muchas veces que es muy difícil al mismo médico no preparado en el momento de la muerte estar presente y acompañar. Por eso usé quizás una palabra más allá de la muerte digna o el bien morir, es acompañar. El acompañar. Donde dejar un poquito de lado la indolencia y la indiferencia, que es lo que muchas veces vemos en nuestra profesión, es decir, el no estar, el ausentarse, el que me doy vuelta y me voy un poquito, no lo encuentro al médico, y el médico está, no sé si está rezando detrás de algún lugar o está pidiendo sálvenme, auxilio,
pero hay esa actitud que uno la siente, ¿no? Y dentro acá en Salta hay varias residencias, ¿no es así? Sí. Dentro de las residencias se está capacitando a estos médicos jóvenes en lo que es en la parte de la ética médica, del acompañamiento al buen morir. Creo que se adolece. Veo en la actitud de los médicos y en el accionar de los médicos que eso no existe. O sea, la respuesta la están dando en vida, la están dando en los hechos, las estamos dando muchas veces en el accionar frente a ese acto. Tengamos en cuenta que en la unidad de terapia intensiva la mortalidad es altísima, es donde generalmente fallece la mayoría de los pacientes con sus polipatologías o múltiples causas, van a morir en terapia intensiva, casos terminales muchas veces, y es muy importante. Actualmente en la residencia que estamos llevando a cabo con nuestra residenta hemos incluido dentro de la formación médico integral que tiene que tener cualquier profesional médico. Invito a todos los profesionales médicos de Salta y a todas las residencias en todos los hospitales. Pienso que es muy importante poner esta asignatura, ¿no? Acompañar a bien morir. Es decir, primero que todos los médicos conozcamos esta ley, que no todos la conocemos, ni todos sabemos de qué se trata. Incluso tenemos mezclado y confundidos los términos y tuvieron que rearmar, incluso desde el punto de vista etimológico, rearmar terminología que ya la vamos a hablar en un momentito para saber ubicarnos rápidamente y mentalmente qué es qué, ¿no? ¿Qué es eutanasia, por ejemplo, distanasia, ortotanasia? Son distintos términos con una acepción inicial, o sea, sí, que sería tanasia. ¿De dónde viene tanasia? Y de tánatos es una terminología que significa del griego, ¿no? Tánatos es morir, muerte. Y eu era como bien en ese tiempo, eutrófico, eutanasia es estar, era una muerte, bien morir le llamaban ellos. Pero en la terminología y en el uso de cómo nació y cómo esa acepción fue quedando en el medio, la eutanasia era como acelerar la muerte. Quedó como sinónimo y se tomó así, acelerar la muerte. Yo provoco, por distintas razones, provoco la muerte. Consentida o no, la provoco. En cambio, distanasia, que es una terminología que se tuvo que acomodar y se tuvo que reevaluar, es el acompañar a bien morir, muerte digna, ¿no? La distanasia... La distanasia sería el encarnizamiento. Claro, eso decían al comienzo. Entonces, distanasia... U ortotanasia. Distanasia nació de ese encarnizamiento que el médico decía, yo voy a seguir con la vida hasta las últimas consecuencias. Ayudado por los familiares y todo esto. Ayudado por los familiares. Entonces, un francés en la década del 50, Jean-Paul Debris, él dijo en la terminología francés, no te encarnices con la tecnología. Dice, no hagas tanta tecnología en un paciente y no te encarnices con él. Y distanasia quedó como lo que tú acabas de decir, como ensañarse. Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que es tan importante y creo que es necesario para que nosotros como personas que tenemos seres queridos que en algún momento van a partir a los brazos de Dios, tenemos que saber cuáles van a ser nuestras actitudes para con el profesional médico y sin lugar a dudas para con este ser querido. No se vayan, que en el próximo bloque seguimos con el doctor Miguel Ovejero hablando de este tema tan importante que es el acompañamiento al buen morir. Estamos aquí con el doctor Miguel Ovejero, que es el coordinador de la unidad de terapia intensiva de la Clínica San Rafael, hablando de un tema muy importante que es el acompañamiento al buen morir. Miguel, entonces habíamos hablado de eutanasia, que es facilitar a la muerte con un tóxico, un veneno o lo que sea, que también podría ser interpretado como matar a una persona. Exactamente. Hablamos de distanasia como el encarnizamiento terapéutico, respirador, marcapaso, hasta las últimas consecuencias. Y habría otro término que era la ortotanasia. Ortotanasia es un término más feliz. Que lo tenemos ahí en la diapositiva. Sí, que es una terminología más adecuada, que se adecua a lo que acabamos de... el tema que estamos tratando, el acompañar a un buen morir, el acompañar a bien morir, una muerte digna. En realidad eso significa
morir con dignidad. Y morir con dignidad va desde el acompañamiento con la palabra, la higiene de un paciente, el permitirle el tiempo que él pueda tener para hablar con sus familiares, lo que él quisiera decir al final. Es como alguien que se despide en una estación de trenes y dice, bueno, capaz que es la última vez que yo toco tu mano y me despido. Capaz que es la última vez que te miro y después nunca más te voy a volver a ver. Es decir, ese momento único que algunos pacientes lo pueden tener. Incluso, muchas veces los familiares, cuando viene un paciente en coma, preguntan, ¿siente, doctor? ¿Está escuchando? Y se ha comprobado científicamente que sí, que ese paciente, aunque tenga los ojitos cerrados, aunque no se mueva, aunque no tenga movilidad, ese paciente está atento, incluso a veces hasta le muestra a los familiares con una pestañita que se mueve o con alguna seña de que todavía lo está escuchando. Entonces, ¿por qué privar ese momento clave que tiene ese ser en ese instante, sea que esté en un aparato o no, y que ese familiar le quiere decir algo, le quiere contar algo, le quiere comunicar que quizás sea el último momento? Entonces, es tan importante ese momento para acompañar, que creo que le tendríamos que dar una de las mayores jerarquías en el acto médico. Así como uno trae un niño al mundo y es una gran alegría, el irse de este mundo tendría que tener una connotación muy parecida, si nos educaran de otra forma. Tendría que ser una gran plenitud, que ese ser, bueno, cumplió hasta donde pudo, fue su oportunidad de vida. Así es. Y ahí terminó esa oportunidad que él tuvo, como quiso, como la quiso vivir, como pudo vivirla, es la oportunidad que tuvo y se está despidiendo. Yo creo que es muy importante ese momento de ese ser. Y como médico, Miguel, hemos visto que los médicos de cabecera en general, los médicos de familia, cuando estos momentos se está acercando, ellos hablan con los familiares, hablan con el paciente. Es un tema que más bien se deja de lado, es tabú. La palabra muerte quizás ni siquiera se utiliza. Sí, está muy ligado, vuelvo a repetir, muy profundamente ligado a la educación que se recibe. Tengamos en cuenta que la sociedad nuestra cada vez es una sociedad exitista, que intenta de alguna manera evitar lo inevitable. Pues yo digo, qué tontera, ¿no? Evitar lo inevitable. Lo inevitable es que nos vamos a morir absolutamente todos de diferentes causas o por alguna razón. Y por lo tanto se deja de lado algo que puede ser hermoso, que es la plenitud. Porque yo, si no me preocupo de evitar lo inevitable y vivo lo que tengo que vivir, nace otro concepto en mí, nace otra posibilidad en mí. Y no veo eso. El médico, no nos olvidemos, así como este programa al cual felicito enormemente, es educativo o intenta llegar a los seres con un mensaje. El médico es un educador, es alguien que tiene que enseñar una actitud. Si bien la actitud del médico es profesional, es permanecer incólume frente a la muerte, frente a la enfermedad, comunicar en forma clara y precisa, que creo que ese es lo más importante, lo que le está pasando al paciente, para no confundir. Muchas veces veo que en el acto ese que vos decías recién, Bernardo, de comunicar, de salir, de hablar con el familiar, se deja de lado mucho tiempo. Y esta ley 26742 de muerte digna, acá estamos viendo la Camilita cuando estaba su mamá, que me imagino la dualidad de ese corazón, que por un lado ese amor gigante, inmenso hacia esa niña, esa hija, fruto de su vientre, pero también ese amor para decirle basta de sufrir, hijita. Es así, incluso uno ve la foto, ella no temió fotografiarse con esa cara, con una gran plenitud y una toma de decisión frente a su hija, que no tenía vida real, tenía vida vegetativa. Ella nace luego de un parto, diríamos, que se provocó en forma prematura, con una ruptura de placenta, bolsa placentaria, nace muerta, la reaniman y queda con vida vegetal, con daño neurológico definitivo, y de ahí en más ellos prueban casi 2 años, donde prueban la posibilidad de reanimación o de rehabilitación motora y no ven resultados. Toman una decisión, como vos dices, porque más allá de que un hijo esté en las condiciones que esté, es un hijo. Entonces eso moviliza fibras, y más en una madre, que uno no los puede comprender ni tampoco intelectualizar, pero ella toma una decisión frente
tanto ella y su marido, a esta situación. Exactamente. Cuando hablamos de muerte digna, y tenemos una slide que nos lleva a algo muy importante. Es así. ¿Por qué no nos comentás un poquitito? Bueno, el slide ese no es un ser solamente que se está lanzando al vacío de algo, sino él es como que está volando hacia esa dignidad. Él está diciendo, así como quiero morir dignamente, quiero vivir dignamente. Los dos conceptos están muy entrelazados. Tanto es así que todos los grupos que están intentando llevar ese concepto de la dignidad de la muerte hablan de la dignidad de la vida. O sea, intentar que los últimos momentos de muerte sean los mejores momentos de la vida. Claro. Eso es vivir y morir con dignidad. Y la idea es también, como está el slide mostrando allí, un niño que le está dando la mano a un abuelo, un anciano, cada uno trae su libro o su cuaderno y el signo igual al medio, como diciendo, bueno, ambos tenemos la misma oportunidad. Así es. Yo vengo a escribir el libro de mi vida, yo vengo a escribir la vida, recién estoy comenzando a vivir, y el anciano le dice, yo ya escribí la mía, y compartamos juntos la sabiduría que tengo yo para decirte lo que te tengo que decir en vida, y la sabiduría que tú tienes para poder estar predispuesto. Y aquí, en esta diapositiva que vemos también la mano del anciano y la mano del joven, del niño, uno está viendo lo que es esa transmisión de energía, esto que yo me estoy yendo y vos estás llegando a este mundo. Ambos queremos irnos y vivir con dignidad. Es así, la vida vista como continuidad es un gran consuelo. Y lo que yo creo que sí hay que dejar un gran mensaje a los colegas, a los seres humanos, a la comunidad, es ese momento. Si yo puedo dar una pequeña gota, una pequeña micronésima parte de consuelo, ya cumplí una gran misión, porque se produce una continuidad. Si yo no veo la vida que se corta, eso por supuesto es un gran ejercicio de desapego. Seguro que sí. Si yo no la veo a la vida que se corta, sino que a la vida continúa, voy a poder ayudar muchísimo. Así como ese slide, esa fotografía, no necesita palabra, porque el niño no le teme a la muerte. Cuando ve a un anciano, es temerario, por lo contrario. Exacto, el niño es como que lo ve dormido o ve otra cosa que nosotros no vemos porque tenemos otra vivencia. Pero si podemos congeniar la muerte con el consolar y buscar en ese momento, tanto como profesionales, que creo que esta ley propende a eso, a tener un poquito más de ubicación frente a un momento tan solemne, vamos a acompañar a muchos seres que lo necesitan. Incluso muchos seres mueren en la unidad de terapia intensiva sin la oportunidad de ver su familia. Solos. Por lo tanto, el médico es su familia. Yo intento comunicar eso en la terapia, de que ese momento el médico esté, que no se vaya, que lo acompañe, que le dé la mano, que le ponga la mano, esa calidez, porque a veces está solo. No hay nadie en ese momento, porque no llegaron, porque son seres a veces que terminan solitos en la vida, o porque son muy viejitos y ya han muerto casi todos sus familiares. Entonces tenemos una gran misión, y creo que el médico tiene una misión preponderante frente a este hecho. Así es. Bueno, Miguel, te agradezco infinitamente, y desde ya estamos comprometiéndote para otro programa, ¿no? Sí, quizás más técnico, con otra visión, y más polémico también. Seguro que sí. Este tema es muy importante, porque uno llega al mundo para no sufrir dolor, hambre, sed, frío, y vivir en amor, rodeado de amor, y brindar amor. Y cuando uno se quiere ir de este mundo, también se quiere ir sin sufrir dolor, frío, sed, hambre, y sobre todo estar acompañado, quizá en su cama, con sus olores, con sus colores, con su televisor, con su comidita, y eso es el acompañamiento al morir dignamente. Así que le agradezco a Miguel sus palabras, y no se vayan, porque hay más Médico en mi Casa. Bueno, estimados amigos, estamos aquí ahora para hablar de un tema muy importante, que es el vértigo. El vértigo es la tercera causa de consulta en los consultorios de clínica médica y medicina general. Doctor, vengo porque siento que las cosas me dan vuelta, porque estoy mareado. Entonces, vértigo básicamente es una sensación de girar, de que las cosas me dan vuelta.
Normalmente cuando uno habla de los tipos de mareo, tipo de vértigo, podemos decir que hay tantos tipos de mareo como de personas mareadas. Hay distintos tipos de causas que provocan este tipo de enfermedades. Puede ser algunas relacionadas con el oído, que es el órgano del equilibrio. Puede ser causas cardíacas o causas vasculares, tanto cardio o cerebros vasculares, que estos son un tipo de cuadros de vértigo mucho más graves que los anteriores, pero también pueden ser causas de tipo psiquiátricas, por mujeres que hiperventilan con crisis de histeria, también hombres que hiperventilan, y esta hiperventilación puede provocar mareos y después pérdida de conocimiento. La diabetes, la anemia, el embarazo, son distintas causas que me pueden provocar síndromes vertiginosos. Pero la causa más común de este síndrome vertiginoso que se presenta en los consultorios se debe a un problema de tipo cervical, como vemos acá en esta diapositiva. Las vértebras cervicales son las que permiten articular el cuerpo, el tronco, con la cabeza. Son 7 las vértebras cervicales y por unos orificios que son orificios laterales van las arterias vertebrales que les llevan sangre al oído y les llevan sangre al cerebelo, que es la parte posterior del cerebro, que son las responsables del mantenimiento del equilibrio. A través del tiempo, por el estrés, la mala postura cuando estoy trabajando con la computadora, las vértebras cambian su posición y me pinzan las arterias, así como se está pinzada la manguera del surtidor, no se surte más sangre al oído, no llega más sangre al cerebelo y la persona empieza con mareos. Esta causa de vértigo de tipo cervical es la causa más frecuente, pero sin lugar a duda la más molesta. Uno de los extremos de este tipo de vértigo es la pérdida de conocimiento. Cuando una persona cae al piso, porque ya el vértigo es tan importante que la persona pierde conocimiento y se desmaya. Pero tengamos en cuenta que nosotros no somos médicos, simplemente les estoy dando las distintas causas que puedan provocar vértigo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando la persona pierde la conciencia? Llamar al 911 y decir que hay una persona que ha perdido el conocimiento. Esto es interpretado por el asistente del 911 como código rojo. ¿Qué quiere decir esto? Una urgencia. Una persona que ha perdido el conocimiento es una urgencia. Cuando vemos por las calles de Salta una ambulancia que va muy rápido, es porque va a buscar a una persona que está, sin lugar a dudas, muy grave. ¿Qué voy haciendo yo mientras tanto? Fíjense, le levanto los pies, los puedo poner a la altura de mi cadera, porque puede ser una persona que sea robusta, media gordita y no tenga fuerza para levantarla de los pies. Lo coloco en mis caderas, le saco cualquier cosa que tenga bajo la cabeza. No hay que poner almohada. La cabeza tiene que estar a la misma altura del corazón para que la sangre que viene de las piernas le llegue al corazón. Luego, hasta que llegue la ambulancia, le puedo colocar una sillita, un banquito para que las piernas se mantengan alto y la voy a cubrir con una manta porque a estas personas normalmente se les baja la temperatura. Le debo girar la cabeza hacia el costado porque muchas veces estas personas vomitan y si están boca arriba se pueden aspirar con el vómito. Ya que estoy acostado viendo a esta persona que está en el piso con la cabeza al costado, puedo sentirle el aliento. Esto va a ser importante. ¿Por qué? Cuando yo le siento el aliento a una persona, puedo sentir un aliento alcohólico. Digo, esta persona ha perdido el conocimiento porque está absolutamente intoxicada con alcohol. Pero también puedo sentir un aliento a manzanas verdes. ¿Qué posibilidad hay que esta persona haya consumido manzanas verdes un rato antes de desmayarse? Muy pocas. Cuando hay aliento a manzanas verdes, estamos hablando de un problema de diabetes descompensada. Y ese es un dato muy importante para decirle al del 911. La persona que está en el piso está con aliento a manzanas verdes porque le hacemos un análisis instantáneo de azúcar y de esa manera vamos a poder recuperarla a esta persona más rápidamente con un suerito con azúcar. Entonces, algo muy sencillo, oler el aliento de la persona. Algunas otras personas más avesadas, hasta que llega el servicio de ambulancia, le puede ver las pupilas. Cuando las pupilas no reaccionan a la luz, ustedes se acuerdan que cuando le da la luz a la pupila se cierra o se abre, de acuerdo a si entra a un lugar oscuro o a un lugar más claro. Cuando una persona está intoxicada con fármacos, cualquier tipo de fármacos, pueden ser drogas, las pupilas casi no responden a la luz y en algunos casos están como un puntito y en algunos casos están muy dilatadas. Este es otro dato importante que le puede servir al profesional médico de la ambulancia para que ayude en el tratamiento. Entonces, bien, ante una emergencia de pérdida de conocimiento, no desesperarse. Por el contrario, tranquilizarse, llamar al 911 e informar que hay una persona que ha perdido el conocimiento. Le levantamos las piernas, luego la podemos colocar a las piernitas sobre una silla. Esto va a permitir que la sangre que está en las piernas llegue nuevamente a su corazón y a su cabeza, por lo que debemos evitar poner una almohada detrás de la cabeza. Y
Los más guapos, los que se animan a seguir trabajando, huelan el aliento para ver si tiene aliento a manzanas verdes, y algunos podrán ver las pupilas, a ver si estas pupilas se mueven o no con la luz, para tener en cuenta si esta persona puede o no haber estado bajo efectos de algún tipo de psicofármaco. La pérdida de conocimiento es una situación extrema que puede generarnos gran angustia. Y espero que hayamos sido claros. Este fue una de las preguntas que nos hicieron a nuestra casilla, elmedicoenmicasa@yahoo.com.ar, y estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta que ustedes nos manden a través de bloques como estos de tipo explicativos. El programa de hoy ha sido un programa muy intenso. Hemos hablado de muerte súbita, de muerte digna, y hemos hablado de pérdida de conocimiento, que muchas veces está cerca de la muerte súbita. Los espero para otro programa del Médico en mi Casa la semana que viene. Este programa que ayuda a la familia salteña no solo a vivir más, sino también a vivir mejor. Hasta la semana que viene.